Buenas tardes a todos, a todas. La verdad que es un placer estar aquí con todos ustedes, quienes están en presencia y quienes se suman en forma sincrónica. Por supuesto, quiero agradecer a Malva por la invitación a participar de este seminario junto a colegas que admiro muchísimo y en particular agradecer a Marita García y a Nancy Rojas, las curadoras también de la muestra que da de alguna manera contexto a este seminario. Y bueno, y también por darme la oportunidad de volver a revisitar la obra y la producción de un artista fascinante como es Guillermo Cuitca, que como sabrán, dentro de la exposición de Tercer Ojo, una de las obras que estuvo presente y que ahora bueno, ha sufrido algunos movimientos por la propia dinámica curatorial de la exposición es justamente Tres Noches, a la cual vamos a referirnos más adelante, pero que me servía como para introducir y explicar un poquito el título de esta charla, que podría haber sido, digamos, uno de los títulos posibles, por supuesto, y desde ya aclarar que lo que vamos a hacer es un recorrido por algunos aspectos de la obra vastísima de un artista como tan frondoso como Guillermo Cuitca, y particularmente en esto que llamo de la pintura en escena, porque claramente su producción estuvo atravesada desde muy tempranamente por la representación teatral, tanto en sus producciones pictóricas, por supuesto, pero también por su formación y su incursión también en lo que fueron las artes dramáticas, en un comienzo desde muy joven, pero también, como vamos a ver, aún actuando en el presente. Y particularmente les quería proponer que en este recorrido que vamos a hacer prestemos muchísima atención a lo que vamos a trabajar, quizás desde los aspectos más formales, pero que de alguna manera todo el tiempo vamos a estar pensando juntos las implicancias de la construcción de estos espacios tan singulares que Cuitca ha armado y desarmado y ha girado en múltiples ocasiones en su obra pictórica y por supuesto vistos desde un contexto histórico, desde un contexto también, desde la historia del arte, podríamos decir, de la pintura local, y el haberse convertido justamente en un artista internacional de la talla de Cuitca desde una producción desde Buenos Aires, ¿sí? Entonces algunas de esas claves van a estar permanentemente en nuestro recorrido, como decía, que por supuesto vuelvo a decir que es un recorte posible, un camino posible de entrada a esta vastísima producción. Y voy a empezar quizás por uno de los lugares comunes, ¿no? Repasando quizás algunos datos biográficos que muchos de ustedes deben conocer, pero que vale la pena repasar porque también voy a tratar de hilvanar, digamos, en este recorrido. Guillermo Cuitca, bueno, nació en 1961, ha sido muchas veces catalogado como un niño precoz, más bien un artista precoz, ¿sí? Porque empezó desde muy temprano una suerte de actuación profesional, ¿no? A los 13 años con una exposición en la galería reconocida, en la Galería El Irolai en 1974, y que por supuesto pasó por diferentes, no muchos, por el taller particularmente de Auba Slimowicz, perdón, y también por el de Víctor Chat más tardíamente, pero que sobre todo me interesaba puntualmente hacer pie en esta fotografía que nos habla justamente de ese niño interesado, ese niño observador, y particularmente de este fascículo de la Pinacoteca de los Genios, unas publicaciones que en nuestro país han circulado y sobre todo en nuestra ciudad de Buenos Aires circuló muchísimo y que lo vamos a tener también presente como esa cultura visual que sobre la que este artista brevó
y sobre lo que muchos artistas jóvenes de la generación de los 80, siempre decimos que Cuitca fue el más joven de los jóvenes de esa generación que comenzó su vida profesional en 1980, decía, estos artistas que abrevaron de esa cultura visual, de esa circulación de imágenes a través de fascículos, y también me servía un poco como excusa para, partiendo de esa pinacoteca de los genios, quizás salir de la idea, ¿no?, del genio en la historia del arte, que poco nos habla del enorme trabajo, ¿no?, y la enorme formación que tiene un artista como Guillermo Cuitca. Pero también en esa observación vamos a ver cómo muchos de estos referentes, en este caso le está observando un fascículo de Picasso, que va a ser justamente uno de los artistas admirados por él, seguidos por él, trabajados arduamente por él, y que de alguna manera también va a estar en las entrañas de su concepción espacial, ¿no?, de algunas incursiones con el cubismo, ¿no?, de Picasso, y la figura particular de este artista internacional. Pero por supuesto no fue el único, ¿no? Si nosotros empezamos nuestro recorrido en esta particular iconografía que vamos a visitar, justamente Guillermo Cuitca es un artista que, insisto, tempranamente va a elaborar una iconografía que va propia, ¿no?, y que va a revisitar una y otra vez con diferentes variaciones a lo largo de su producción y hasta la actualidad, ¿no? Y vamos a ir revisando justamente cuáles son esas referencias, ¿sí?, un poco desentrañando, desarmando esas referencias, nombrándolas, ¿sí?, para hacerlas más visibles aún en su pintura. Pero como decía, partía de esta imagen que en muchas instancias, si bien no es la primera de su producción, ¿no?, como decíamos, él desde muy chico ya estaba trabajando sobre todo en diferentes dibujos, ¿no?, que han sido muchas veces trabajados y estudiados, pero esta imagen nos permite pensar, por supuesto, en el señalamiento de uno de sus motivos íconos, de sus motivos signos que va de alguna manera a atravesar toda su producción, que es la cama, ¿sí? Y particularmente también podemos ya sumar una referencia que tiene que ver justamente con la evocación, ¿sí?, del cuarto, del dormitorio de Darlé, de Van Gogh, un poco por la paleta, ¿no?, ese amarillo que persiste en esa cama que, si bien no estamos viendo un cuarto, estamos viendo esa superficie pictórica de flotación de ese mueble, de ese mobiliario, de ese receptáculo de cuerpos, ¿sí?, pero que en este caso se muestra vacío. Entonces, la cuestión de la construcción de un espacio, podemos decir inestable, ¿no?, en esta pequeña pintura, y la introducción de una cama desde una perspectiva bastante particular y una cama vacía en una serie que, como ven allí, lleva el título Nadie olvida nada, en 1982, tan significativo para la historia argentina en particular, va a ser justamente una de las claves que vamos a perseguir. Como decía, otro lugar común en la obra de Guillermo Cuitca para hablar de esas camas que claramente son un espacio, ¿no?, un espacio de vida, de nacimiento, pero también un espacio de padecimientos, de sueños, del amor y de la muerte, ¿no? Esos son quizás los grandes temas filosóficos, pero también los grandes temas que van a atravesar la obra de este artista. Y como decía, esta pieza forma parte de una serie que fue quizás la que él también empezó a mostrar en diferentes exposiciones en esos años 80, en algunos casos junto a otros artistas de esa joven generación que también vamos a mencionar, y que mostraba, ¿no?, en diferentes maneras, en diferentes montajes, en diferentes composiciones, podríamos decir, acercamientos. En este caso estamos viendo el montaje de justamente la exposición antológica que hizo el Malva en el 2002, fines del 2002, comienzos del 2003, que atravesó, digamos, una antología de los 20 años o de 20 años de su producción, pero que me interesaba que también viéramos, ahora vamos a ver particularmente algunas de estas obras de la serie, pero me interesaba que ustedes tuvieran
una aproximación de cómo, digamos, en muchos montajes fueron exhibidas estas piezas, ¿no? Que más allá de su individualidad, ¿no? También han formado estas composiciones en diálogos uno a otro. Y como decía, esta serie, con ese nombre tan peculiar, que en muchos casos ha sido analizado como premonitorio, ¿no? de mucho de lo que después iban a ser lemas de reclamos, ¿no? Por la memoria en la Argentina, ¿no? En estos años en tensiones entre la transición democrática y dejando ya hacia fines de la dictadura. Como decía, Nadie olvida nada, que aparece una y otra vez en cada una de sus pinturas de esta serie, que algunas veces hemos analizado como una suerte de repetición, ¿no? Por la necesidad de la repetición que construye una memoria, sobre todo una memoria de justamente esos espacios vacíos, de esas camas sin esos cuerpos, ¿no? Y en particular, para un joven artista, pensemos que él es justamente nacido en el 61, la clase que fue a Malvinas fue la de 62-63, con lo cual él estaba como joven muy afectado por el destino de muchos de los jóvenes de su generación. Él en muchas ocasiones hizo referencia de cómo en esos años, en el momento que él estaba haciendo esa serie, estaba como en una suerte de repliegue, una suerte de autorreclusión en su taller, y que hacía uso de diferentes materiales, ¿no? Que tenían a la mano. Entonces vamos a ver cómo muchos de esos acrílicos están hechos sobre maderas, ¿no? Sobre formatos diferentes, ¿no? Diferentes a lo que serían los bastidores comunes y corrientes que se pueden adquirir o que se podían adquirir con formatos estándar, ¿no? Dentro de los materiales de la pintura, ¿sí? Entonces él va a tomar puertas, va a tomar frentes de cajones, ¿no? que van a formar parte de esas superficies donde va a plasmar, como decía antes, esa peculiar iconografía. Y va a empezar justamente a crear esos ambientes, esos no espacios, ¿no? O con algunos casos, como estamos viendo en la obra de la izquierda de ustedes, perdón, que hay como una sutil horizonte, ¿no? en esa suerte de pintura velada y, si se quiere, como sucia, ¿no? Me refiero a que justamente los colores están trabajados de una manera que incluso las figuras están trabajadas de una manera como sutil, precaria, ¿no? Donde aparecen como fantasmagóricas, ¿no? Donde también, así como veíamos en el primer caso esa cama flotante, van a aparecer estos personajes, figuras de hombres y figuras de mujeres, que van a aparecer en diferentes instancias, pero que en todos los casos van a ser esas escenas que siempre nos van a dejar como esa intriga, ¿no? De justamente lo narrativo de esas escenas. Y ahí quisiera también puntualizar algo muy importante, que vamos a estar trabajando sobre justamente la construcción de esas escenas como la construcción de un espacio, pero también las escenas pensadas como un tiempo narrativo, ¿sí? Y cómo esas pinturas, ¿no? Si pensamos las diferencias entre el teatro propiamente y lo que es una pintura, tiene que ver con la suspensión de ese tiempo, ¿no? Con una animación suspendida, voy a decir aquí, después voy a retomar ese término, que aparece en esas construcciones y en esas pinturas de Guillermo Cuitca. Por supuesto, en escenas, ¿no? que nos traen todo el tiempo, al ser justamente la pintura una representación estática sobre una bidimensión, ¿no? Lo que parecería casi lo contrario de lo que sería una escena espacial tridimensional dinámica en el teatro, bueno, logra justamente una tensión entre esos dos lenguajes, ¿no? Esos dos lenguajes, como vamos a ver, se van a ir sumando muchos otros a la poética de Guillermo Cuitca. Y como decía, también en sus propios testimonios,
Él cuando comenta en este momento tan particular, como decía, del contexto de la Guerra de Malvinas, del contexto todavía represivo de los últimos años de la dictadura, él decía que sentía como una energía que no podía él plasmar en la pintura, sino que por el contrario sentía que su mano con el pincel estaba estática y lo que se movía era el cuadro, ¿no? Hay como una suerte de ánimo de no movimiento que hace que justamente esas configuraciones sean tan elocuentes, si se quiere, de ese propio ánimo, ¿no? Y esto va a ser clave en toda la obra de Guillermo Cuitca, diría yo, como esa capacidad de, partiendo de algo quizás autobiográfico, partiendo de algo tan local, ¿no? como decíamos, ese contexto, va a poder condensar muchos otros sentidos universales, globales, ¿no? Una y otra vez. Esta cuestión, por eso decía, desde punto de vista, desde una Buenos Aires, en este caso en los 80, pero que es una Buenos Aires que persiste en su lugar de producción, hacia el mundo, ¿no? Y cómo es hacia el mundo y por otro lado el mundo condensado en cada una de sus pinturas. Y siguiendo acá, en estos recorridos por la propia serie de Nadie olvida nada, como decía yo, una serie que claramente podemos vincular con ese trabajo de memoria, también empiezan a aparecer esas figuras, como decía yo, en tensión, digamos, esas figuras que incluso vemos esa figura femenina franqueada por dos figuras masculinas, ¿no? Que no se termina de entender bien si no están como escoltándolas, como llevándolas a la fuerza o no, ¿no? Aparecen como esas preguntas en estas incógnitas que nos plantea la pintura, ¿no? Y en el otro caso vemos estas 8 mujeres de espaldas, ¿no? Y aparece podríamos decir, una iconografía muy recurrente en los años 80, ¿sí? Después vamos a puntualizarlo más particularmente, que tiene que ver con esas siluetas, ¿no? Pareciera que hay algo también premonitorio, ¿no? De lo que estaba ocurriendo con la represión en esos años, y algo que efectivamente está, como dicen muchos autores, en la estructura de sentimientos de una época, y claramente un artista como él va a traer en ese trabajo plástico, en ese trabajo pictórico. Como decía también, Cuitca fue el más joven de los jóvenes de esa generación de los 80, una generación que vivió claramente esa represión y sobre todo los duelos, ¿no? De las desapariciones, los duelos de tanta muerte y represión, y que en los albores de la llegada de la democracia tuvieron como una suerte de frenesí, ¿no? De producción. En parte, esto que yo les comentaba, que él hacía uso de los materiales que tenía a la mano, va a ser algo que muchos artistas van a trabajar, ¿no? Van a trabajar sobre materiales precarios, ¿no? Que tienen a la mano, un poco empujados justamente por ese ánimo, ese furor por producir y por expresar en cualquier superficie posible qué es lo que ellos estaban necesitando decir y que quizás no podían justamente decir de otro modo. En este caso traía algunos documentos, ¿no? de la época, en particular este afiche de una exposición que reunió a estos 5 artistas, Guillermo Bueno, Cuitca, Alfredo Prior, Ubertoni y Armando Rearte, que se llamó, que estuvo curada, y digo curada entre comillas porque en ese momento no se hablaba de los curadores como nosotros ahora hablamos en este momento, pero que estuvo justamente organizada en el Espacio Gieso por Carlos Espartaco. Y esta exposición se llamó La Habana Vanguardia. La Habana Vanguardia estaba parafraseando un grupo de artistas que estuvieron curados por un famosísimo curador y crítico italiano llamado Achille Bonito Oliva, un crítico curador que vino muchas veces a Buenos Aires en diferentes momentos, pero particularmente desembarcó en 1981 con una
un programa estético que involucraba a 5 artistas italianos y que él llamaba la transvanguardia, y que fue uno de los movimientos que tuvo, digamos, dentro de la pintura, dentro de lo que muchos llamaron la vuelta de la pintura en los 80, y la vuelta de la pintura tenía que ver con que en los años 60, 70 había tenido mucho lugar lo que se llamaban los conceptualismos, ¿sí? Y que muchos hablaban de justamente la muerte de la pintura. Sabemos que la pintura no muere y que nunca murió, es más, siempre hubieron pintores, pero son justamente las agendas que en esos momentos estaban priorizadas en las exposiciones o en el circuito internacional por un tiempo, podríamos decir también por la historia del arte canónica, ¿no? Que en muchos casos está siendo revisitada, habían primado esos conceptualismos, y que en los 80, sobre todo desde Europa, empiezan justamente a haber grandes grupos de pintores que tuvieron un éxito comercial enorme, ¿no? Que de alguna manera fueron un influjo dentro del mercado del arte internacional muy importante, y que, como veíamos, tenían curadores, ¿no? Que llegaban hasta nuestras latitudes para de alguna manera pregonar, ¿no? Sobre esos nuevos conceptos que, como decía antes, Bonito Oliva llamaba la transvanguardia, y que hacía, por supuesto, eje en uno de las características o de las definiciones de lo que fue en esos años la posmodernidad, ¿no? Que de alguna manera desdeñaba lo que las vanguardias históricas, ¿no? o el movimiento moderno siempre había querido, que era lo nuevo, ¿no? O sea, la vanguardia como esa búsqueda siempre evolutiva, progresiva, ¿no? De buscar la novedad en el arte, ¿sí? Bueno, en esos años, de alguna manera, se reconocía que esa novedad había sido una construcción misma de la propia modernidad, ¿no? En la cultura es muy difícil hablar justamente de la novedad, porque justamente la cultura se nutre constantemente de sus pasados y de sus latencias, ¿no? En el caso de las imágenes. Bueno, en esos años Bonito Oliva, con la transvanguardia, pregonaba, ¿no? Que ya el artista no tenía que ser esclavo de la búsqueda de la novedad, porque tenía todo un repertorio de obras y todo un repertorio cultural de lo cual abrevar, ¿no? Y en esto que de alguna manera uno puede pensar las relaciones y reflexionar sobre las relaciones de qué es lo que pasaba en ese caso en un país como la Argentina, que llegaban también, como decía, a través de publicaciones o a través también de la voz de estos curadores, esas nuevas tendencias, o por supuesto de los viajes de los propios artistas. Lo interesante para mí es ver justamente las tensiones de cuando esos nuevos conceptos internacionales hacen mella en la Argentina, por ejemplo, a nivel nominal, podríamos decir, como de tratar de homologar, ¿no? La importación de esas definiciones internacionales como la transvanguardia en lo que aquí Carlos Espartaco llama como la anavanguardia. Cabe decir que Carlos Espartaco fue quien tradujo el libro La transvanguardia de Bonito Oliva del italiano al español, justamente en ese año 1982, entonces estaba absolutamente embebido de esas poéticas, ¿no? de esos artistas. Y que al organizar esta exposición, uno podría decir de 5 artistas argentinos, ¿no? Con homologados a esos 5 artistas italianos, que eran justamente Enzo Cucchi, Sandro Chia, Francisco Clemente y Dino Paladino, que habían tenido, como digo, un derrotero internacional muy importante, y podríamos decir en ese contexto otra vez Europa detentando, ¿no? Ser nuevamente centro internacional de muchas exposiciones, en esa suerte de estrategia de muchos críticos aquí locales que quisieron de alguna manera sumarse a esa ola, ¿no? Esa tendencia que, como les digo, fue bastante exitosa en términos internacionales, y sumar homologando los lenguajes de los artistas. Y cuando digo que los críticos intentaban hacer esos movimientos, es porque no necesariamente la obra de los artistas iba por esos carriles, ¿no? De alguna manera, mucho de lo que se trabajaba desde la transvanguardia, esta cuestión de la no novedad, de la copia, de la cita,
puede ser encontrado, y claramente la cita va a ser uno de los aspectos de la poética de un artista como Guillermo Cuitca, pero claramente no el único. Claramente él está aludiendo a cuestiones que tenían que ver, como decía, con ese ánimo, ¿no?, local de lo que estaba pasando. Y particularmente les traía estos documentos porque estamos viendo el afiche y esas fotografías de los artistas, que no sé si llegan a ver, que están como llorando, ¿no?, como padeciendo, y de alguna manera era una suerte de parodia que estos artistas estaban, podríamos pensar, haciendo en sus propios autorretratos, que formaron parte de ese pequeñísimo catálogo de la Ana Vanguardia, que de alguna manera se tensionaba o se apartaba de las fotografías exitosas que circulaban en las revistas especializadas de esos otros artistas internacionales. Y particularmente otra anécdota, pensando en estas parodias, ¿no?, también propias de la posmodernidad, es que cuando se iba a imprimir ese catálogo, hay una anécdota muy conocida en el medio local, que cuando iban a imprimir el catálogo con el texto de Carlos Espartaco, que de alguna manera, como decía, trataba de homologar casi, diría, con casi las mismas palabras de un artista argentino con el artista italiano que él encontraba. Cuando los artistas se dieron cuenta de alguna manera de esas homologaciones de alguna manera forzadas, hicieron como una suerte de travesura y cambiaron en el catálogo la última frase donde Carlos Espartaco mencionaba la Ana Vanguardia. En el momento de la imprenta la cambiaron por la Juana Vanguardia. Entonces ha llegado hasta nuestros días esa suerte de travesura, ¿no?, en esa Juana Vanguardia, que muchas veces Alfredo Prior ha dicho que era justamente una manera si se quiere, de hacer más latinoamericana, ¿no?, porque le sonaba esa Juana Vanguardia, sonaba como una guerrillera latinoamericana, y incursionar y tratar de separarse justamente de esas, como decía, esas homologaciones forzadas. Y Guillermo Cuitca también, hablando de esta anécdota, decía que de alguna manera ellos lo hacían de un modo como una suerte de resistencia, ¿no?, de resistencia a homologar, y de que no hubiera un cabal trabajo, ¿no?, crítico sobre esas poéticas que ellos estaban construyendo, ¿no?, desde su propia experiencia. Y en esas, otro dato, ¿no?, cuando en esos años 80 Bonito Oliva visitaba a la Argentina, obviamente ya Guillermo Cuitca era un artista, como decía, joven, pero que circulaba, y Bonito Oliva observó su obra, ¿no?, y en algunos casos fue homologada, que les estoy trayendo un ejemplo de las pinturas y dibujos de Francesco Clemente, uno de los artistas de la vanguardia italiana, y que de alguna manera muchos de estos artistas esperaban ser recogidos por ese tren de la transvanguardia, y bueno, Cuitca después finalmente muchas veces decía menos mal, ¿no?, porque pocos años después, si bien muchos de estos artistas continuaron con sus carreras, es como que el fenómeno de la transvanguardia italiana cayó con un cierto descrédito, ¿no?, y cayó así como subió rápido, bajó un poco, más allá de que los artistas eran realmente también muy talentosos. Pero en esos años me parecía interesante también traerles cómo esas tensiones entre justamente un arte conceptual o esas tensiones, supuestas tensiones entre un arte conceptual o un arte más expresivo, pictórico, plástico, ¿no? Cuitca también reflexionaba sobre eso, ¿no? Entonces encontramos este dibujo de 1981 donde él dice, ¿qué es esto?, ¿no?, en ese cuadro central, y cruza, ¿no?, esto es un contenido, esto es una forma, ¿no? Y entonces en esta tensión entre el contenido y la forma, que claramente en una producción como la de Cuitca están absolutamente amalgamadas, ¿no? No es pura expresión, no es puro contenido, es justamente las maravillas que se generan en esos encuentros, por supuesto no solo en su obra, sino en la de muchos otros. Él preguntaba, ¿no?, digamos, en esta pregunta que ese dibujo exponía, abajo, ¿no?, pone, vamos a preguntarle a los colegas italianos, ¿no? Entonces, de alguna manera haciendo alusión a ese estado de situación, ¿no?, particular de esos años de la crítica, de esos años de también un intento de salir, ¿no?, de poder pensar
buscar otras formas de conceptualizar las obras en diferentes exposiciones, ¿no? o a través de diferentes conceptos que intentaban, como decía antes, amalgamar la pintura de estos jóvenes artistas. Y entonces, por un lado, en los 80, en esta, como decía, vuelta a la pintura, aumentada vuelta a la pintura, entre comillas, porque no se volvió de ningún lado, como decía, la pintura siempre persistió. Otro de las poéticas que fueron justamente muy revisitadas por la crítica tenía que ver con los neoexpresionismos, ¿sí? Que venían particularmente de la mano de otro grupo de artistas europeos que eran los conocidos como los salvajes alemanes, los neoexpresionismos alemanes. Entonces les traje también una referencia, ¿sí? De un artista como Ansel Kiefer, que participó de muchas exposiciones propiamente de los grupos de artistas alemanes, pero también de una serie de exposiciones internacionales y particularmente de una que se llamó The New Spirit of Painting, justamente el nuevo espíritu de la pintura, refrendando esa suerte de nueva vuelta a la pintura, pero también un artista que trabajó justamente sobre la memoria, ¿no? En el caso de la memoria alemana, sobre todo del post-holocausto, y que de alguna manera también nosotros podemos acercar, o ha sido muchas veces acercado a lo que fue las búsquedas y las pinturas de Kwiatka. Él justamente en uno de sus viajes, de sus tempranos viajes, siendo joven, muy joven Kwiatka, visitó, estando en Europa, pudo ver la exposición de Spirit of Painting y él de alguna manera ha opinado, ¿no? Sobre su propia pintura, que encontraba muchos lugares comunes, pero que en todo caso, cuando esos neoexpresionismos de alguna manera venían al revés, ¿no? A él legitimarse o tratando de imitar, ¿no? Que fue en lo que muchas veces se les indilgó a muchos artistas de los 80, sino por el contrario, que eso que estaba en el espíritu de los tiempos venía de alguna manera a refrendar o habilitar qué es lo que estaba sucediendo acá con esos expresionismos, ¿sí? Y en ese sentido me interesaba puntualmente traerles también documentos de esa época, de ese 1983, de una exposición que justamente se llamó Expresiones, ¿no? Expresiones con ese guión que obviamente hablaba de esas expresiones, pero también de esas expresiones en un septiembre de 1983, cuando se realizó esta exposición, también curada por Carlos Espartaco y Laura Buchelato, en el Museo de Arte Moderno, pero que tenía su sede en ese entonces en el Centro Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, que es el actual Centro Cultural Recoleta. Esa exposición, Expresiones, como ven allí, en un pequeño catálogo, juntó a mucho de la joven generación de esos años, se la presentó, diría, en un catálogo bastante raro, ¿no? Porque en esos momentos, con las crisis que había en este país, no se hacían demasiados catálogos, y en este caso se había hecho un pequeño catálogo donde se recogían incluso los retratos de esos jóvenes artistas, ¿no? Como que había una suerte de presentación de esos jóvenes artistas, que como ven allí estaba desde Diana Eisenberg, bueno, Luis Frangella, el propio Kwiatka, Garófalo, Monzo, bueno, una serie de artistas que conformaron esa joven generación. Y en ese mismo año se realizó otra exposición llamada La Nueva Imagen, que fue curada por Jorge Glusberg y que fue también La Nueva Imagen una de las conceptualizaciones que con la que Jorge Glusberg amalgamó también o agrupó a una serie de artistas jóvenes con algunos referentes como Antonio Berni, Pablo Suárez, Juan Pablo Renzi, y fue una exposición que tuvo una serie de diferentes exposiciones que atravesaron, podría decir, casi toda la década, en muchos casos repitiendo una y otra vez sin adentrarse en la especificidad de cada una de las obras, pero que conformó, por ejemplo, una parte del envío argentino a la Bienal de San Pablo de 1985. Pero lo traigo un poco para mostrarles cómo este artista en 1983 está participando de esta exposición Expresiones, y también es uno de sus cuadros, como vimos, de la serie Nadie olvida nada, es tapa, ¿sí?, de este catálogo, nada menos que en el Museo Nacional de Bellas Artes.
¿sí? Estos artistas que empiezan a trabajar profesionalmente en diferentes lugares, aún como vamos a ver después, actúan también en las escenas del underground de esos años. Y particularmente Cuitca en esta exposición Expresiones presentó, aparte de algunas de sus pinturas, una performance que llamó Besos Brujos, que realizó junto con Carlos Gianni. Y esto es uno de los primeros, digamos, uno de los primeros mojones, ¿no?, que nos hace detenernos en esta vinculación de Cuitca con el teatro, ¿no? Carlos Gianni, un director con el que él trabajó en muchas ocasiones, pero particularmente estrenó 3 obras distintas que formaron parte también, los nombres de esas obras formaron parte también de sus pinturas, ¿no? Hay una suerte de convivencia, ¿no?, de un director como Carlos Gianni, que había tenido una formación en Bellas Artes, y un joven artista visual que tenía intereses y también formación en el teatro, ¿no? De esa conjunción, de esos encuentros, es resultado esta performance que se llamó Besos Brujos, que, como decía, en el contexto de esta exposición Expresiones, Cuitca organiza, como ven allí, en lo que es el Patio de los Naranjos del actual Centro Cultural Recoleta, y donde mucho de ese teatro, otra vez, pone en tensión estas dos cuestiones que vamos a recorrer, ¿no? El espacio y el tiempo, pero la narración, ¿no? En muchos casos eran performances donde, a partir de diferentes entradas y salidas y movimientos de los artistas, lo que generaban era una suerte de coreografía, y ahí esta palabra de la coreografía también nos va a traer el universo de la danza, que fue también tan importante para la producción de Cuitca, y sucedían diferentes circunstancias sin una narración, digamos, tradicional, ¿no?, como podría ser en una obra dramática del teatro tradicional. En este caso, como ven allí, los actores, ¿no?, los performers, estaban ocupando lo que era ese Patio de los Naranjos, y el público, no sé si llegan a ver ahí en las arcadas, está observando desde ese espacio interior qué es lo que estaba sucediendo en ese patio. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo? Una de las acciones que realizaban estos actores era que, por ejemplo, entraba una mujer tomada por 2 hombres, ¿no?, un poco evocando también, ¿no?, esa vinculación con las pinturas que veíamos antes, y esos hombres la hostigaban a esa mujer y les decían: cantá los nombres, y le tiraban baldazos de aguas. Esos baldazos de aguas, como vemos allí en estos registros, le tiraban a esta mujer, pero también los tiraban frente a los vidrios que estaban cubriendo las ventanas, esos ventanales donde estaba el público, ¿no? Entonces, de alguna manera, también todas esas escenas de violencia claramente estaban imbuidas, ¿no?, de ese clima represivo, de esos tormentos que estaban sucediendo en ese final de la dictadura en nuestro país. Entonces ahí también vemos cómo desde esa incursión performática, dramática, Cuitca justamente se está haciendo eco de esta situación, de este contexto particular, sin decirlo. Esto es algo que va a aparecer en muchas obras de esa generación, por ejemplo Anna Eckel, ¿no?, que trabaja también en su pintura de esos años neoexpresionista con muchos tormentos de los cuerpos, ¿no? Aparecen justamente, por un lado, como decía, la silueta, ¿no? Pensemos también en estas coordenadas espaciotemporales, en ese septiembre de 1983, justamente se da en la tercera marcha de la Resistencia lo que se conoce como el siluetazo, que fue una propuesta de estos 3 artistas, Aguerreberry, Flores y Quexel, una propuesta que le hacen a los grupos de madres de Plaza de Mayo y otras organizaciones de derechos humanos, de poder configurar esos cuerpos ausentes,
noches a partir, ¿sí?, de las siluetas de los presentes. Esas siluetas empapelaron, ¿sí?, durante esa marcha de la resistencia lo que fueron los alrededores de la Plaza de Mayo. Por supuesto, al día siguiente fueron quitados, pero que se convirtió claramente en una de las iconografías también, o de esos imágenes, signos potentes para todo lo que fueron los reclamos, y siguen siendo los reclamos por los desaparecidos. Y este año tan particular de esa vuelta a la democracia, hoy justamente se están cumpliendo los 40 años de las elecciones que dieron inicio a esa transición democrática, así que me parece como bastante conmovedor que estemos hablando también de este momento tan particular, en este momento tan particular de nuestra escena electoral. Pero bueno, como decía, volviendo a traer algunas referencias, si bien esta clase estamos centrados en Cuitca, quería justamente traer estas imágenes de otros de los artistas que conformaron esta generación de los 80, y que tienen que ver también con la actuación en ese ámbito underground, ¿sí?, que eran lugares donde los artistas empezaron a ocupar, como los bares, ¿no?, el Bar Einstein, la Zona, diferentes lugares que no eran los habituales de las galerías de arte, el museo, pero que eran artistas que se movían en todos los lugares, ¿no? No significaba que era una contracultura que no negociaba o que no ingresaba a ese overground, podríamos decir, que era el circuito habitual de los museos. Pero lo traía a colación porque, por ejemplo, el grupo Loxon, conformado por estos artistas, Rafael Bueno, Comte y Majo Ockner, pintaban juntos, ¿no?, cuando hacían performance en esas noches, sobre todo en esas noches que de alguna manera la juventud recuperaba, mientras hacía conciertos de sumo, mientras había diferentes performance de Vivitelas, bueno, de un montón de artistas, actrices, de diferentes músicos, ¿no?, donde esa suerte de cruce de lenguajes era permanente, ¿sí? Y aquí otra de las imágenes, también para volver con este contexto histórico, traigo de Marcia Schwartz. La clase que viene van a enfocarse sobre la obra de Marcia Schwartz, así que no voy a avanzar sobre eso, simplemente traer justamente a esta artista que fue tan importante en esos años, quizás la retratista por excelencia de los jóvenes de esos años, y esta obra particularmente que se llamó Bajo Bandera, que ella la hizo a fines de los 80, que por supuesto está mostrando a un soldado de Malvinas, ¿no? Perteneció, no sé si sigue perteneciendo, pero durante mucho tiempo perteneció justamente al propio Cuitca, ¿no? Un poco trayendo esta evocación de lo que él había padecido siendo un joven en esos años. Y particularmente introduciendo esta cuestión de la obra producida entre varios artistas en como digo, frenesí que había en esos años donde se recobraba la libertad, aparecen piezas, ¿no?, hechas a varias manos, ¿sí? En este caso, una obra hecha por Alfredo Prior y Cuitca sobre papeles, otra vez, sobre materiales precarios que ellos encontraban y de repente se ponían a hacer sin un plan demasiado estricto, pero que en este caso también están jugando con diferentes iconografías que nos están hablando, bueno, no sé si llegan a reconocer alguna de las figuras, ¿no?, pero está Hitler, está Jesucristo, está Lincoln, está justamente Stalin, y un personaje como ese personaje más oscuro, que es una publicidad, ¿no?, de Sugus en ese momento, ¿no? O sea, como todas estas, este banquete, ¿no?, de iconografías que de alguna manera estaban hablando en esos años de la posmodernidad, de la crisis de esos grandes relatos, de las crisis de los dogmas, tanto religiosos como políticos, y aparece, sí, la figura de un Stalin, pero no de cualquier Stalin, sino del Stalin que había retratado Picasso en los años 50. Esto como para mostrarles otro tipo de obras que él está haciendo, Guillermo Cuitca está haciendo en paralelo a estas otras obras individuales. Y ellos decían, junto con Prior, que cuando se juntaban con varios
entre varias manos hacer estas obras, es como que creaban un tercer o un cuarto artista según cuántas manos estuvieran en esas superficies. En algunos casos, por ejemplo, esta obra que fue realizada por estos 4 artistas, como ven allí, Rearte, Cuitca, Prior y Monzo, y el título de la obra le pusieron justamente las iniciales de ellos mismos, crean esta obra a 4 manos, ¿sí?, donde podemos identificar, si se quiere, la iconografía de cada uno de estos jóvenes, ¿no? O sea, vemos esa espacialidad, ¿no?, en diagonal, y esas columnas que después van a aparecer en muchas de las obras de justamente Guillermo Cuitca. Aparece la figura de Trotsky y el mazazo que le dio fin a su vida, o sea, esas reminiscencias, ese diálogo con la historia de lo que estaba sucediendo, lo que había sucedido en ese siglo XX. Aparecen esos ositos de Prior, aparecen las columnas que también eran revisitadas por Rearte y por Cuitca, y como decía, esas iconografías que van apareciendo en la obra individual y que después también se despliega en esas obras en conjunto, que en muchos casos eran realizadas en noches que no tenían como una visión de que eso iba a perdurar, ¿no? Pero bueno, algunos de esos papeles han perdurado hasta nuestros días, y bueno, y muchas veces son recordados como esos pecados de juventud, pero que de alguna manera tenía que ver con el ejercicio que ellos mismos estaban haciendo de configuración de esas iconografías. Entonces, volviendo sí a la pintura, como digo, estos artistas en ese frenesí realmente son muy prolíficos, ¿sí? Y podemos ver justamente las diferentes características de esas obras, ¿no? Por un lado, esos papeles, como decía, precarios, y de repente esta gran tela, ¿no?, que también en ese año, en 1983, Cuitca realiza, y donde ahí también, por supuesto, podemos ver esos espacios, ¿no?, que responden a ese trabajo que él tiene con la representación teatral, pero también en ese nombre, la consagración de la primavera, en lo que podría ser también premonitorio de lo que después se llamó la primavera democrática, ¿no?, pero que tenía que ver justamente con, por un lado, nos remite a Igor Stravinsky, ¿no?, como la música y la obra de este autor, o sea, por un lado como ese universo musical, pero que en realidad él también lo traía de la mano de una novela de Alejo Carpenter que el novelista cubano que él había leído en esos años, y que de alguna manera también basado en la música y la obra de Stravinsky empiezan como a solaparse esos diferentes lenguajes. A su vez, esta consagración de la primavera forma parte de una pequeña serie que él hace en el 83, 84, 85 de obras que él focaliza sobre diferentes minorías que habían padecido persecuciones o que seguían padeciendo persecuciones y tenían como sus banderas de lucha. Por un lado el judaísmo, el comunismo y también la homosexualidad. En este caso estamos viendo esta pieza que pertenece ahora al Museo Nacional de Bellas Artes, que refiere al judaísmo, y ahí también hay otra capa de sentidos literario que tiene que ver justamente con 2 poemas de Jorge Luis Borges, ¿sí?, Insomnio y El Golem, ¿no? Y aparece esa figura quizás del golem representada por, como ven allí a la izquierda, ese rabino, ¿no?, dado vuelta, y aparecen también, por supuesto, la orquesta, ¿no?, que nos trae ese universo musical, y aparecen también estos seres en 4 patas, ¿no?, y estos seres también, como ven allí, esa suerte de figura femenina de las que ya habíamos visto en Nadie olvida nada, como en esa suerte de espacio inundado, ¿no?, como esa suerte de inundación pictórica que hace que las pinturas, las figuras se coloquen también a medio cuerpo. Y en esta serie de pinturas, como les decía, de la consagración de la primavera, él está trabajando sobre estas, como decía, estas minorías, pero también está pensando en esos momentos de celebración, ¿no?, esos momentos de felicidad, ¿no?, de celebración, de a pesar de todo, a pesar del dramatismo, a pesar de esas luchas, a pesar de esas
situaciones complejas, dramáticas, existen en la vida, ¿no? Y entonces uno puede pensar también cómo ese momento, ¿no?, de la primavera, en esa transición democrática, en ese 1983, también rescatar esos momentos de alegría, ¿no? Muchas veces pensamos esos 80s o esa transición o esa pintura de la postdictadura que está todo el tiempo tensado entre los duelos y la fiesta, ¿no? Entre el duelo por la tragedia y la necesidad de celebrar y de festejar y de poder justamente hacer uso de la libertad en esos años. Y estos personajes, como decía, también pensando desde otros lenguajes claramente que aparecen en la pintura de esos años de Květka, en este caso en el beso de Odessa, la ciudad donde de los que habían inmigrado su familia, aparece una y otra vez en esos espacios que generan una caja teatral y que generan esos telones donde suceden otras cosas. En este caso, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que trae? Justamente la espacialidad y la escena icónica, trágica del acorazado Potemkin y la escalera de Odessa, ¿no? Donde él justamente hace una cita explícita, ¿sí? Pero que después nosotros vamos a ver cómo en otras pinturas tal vez esas citas no son tan explícitas, sino que se trata justamente de evocaciones, pero de evocaciones donde siempre hay como un clímax dramático, ¿no? Y donde él coloca esas otras figuras, las camas, las sillas, ¿no? Esos otros mobiliarios que van a estar justamente modulando esa caja espacial. Y otra de las evocaciones que él trabaja muchísimo, como decía, en estas coreografías que él hace, estas coreografías pictóricas, es claramente las reminiscencias a la figura de una coreógrafa y bailarina como Pina Bausch, que él efectivamente conoció tanto porque la compañía de Pina Bausch a comienzos de los 80 visitó Buenos Aires, como los viajes que él hizo a Wuppertal, donde estaba justamente la compañía y donde él puede conocer justamente más cabalmente los espacios y las formas de trabajar también de esa danza, ¿no? Donde les recomiendo la película de Pina Bausch, donde hace ese recorrido de toda su poética, de todas esas coreografías, pero que claramente nosotros lo podemos ver en esa espacialidad, en esa colocación de las figuras, en esa colocación de las sillas volcadas, de las camas, como veíamos antes, y también de esas aperturas, ¿no?, al espacio interior de esas cajas espaciales que él va a formar, como vemos en este caso, y como decía, de la colocación sobre todo, ¿no?, de un punto de vista particular, un punto de vista sobre esos espacios teatrales que él va a generar, que como vamos a ver va todo el tiempo girar, ¿no? En las diferentes etapas de su pintura va todo el tiempo a ser un punto de vista, podemos decir, inquieto, ¿no? Que en este momento estamos viendo en forma frontal, pero que por momentos se levanta, por momentos se baja, ¿no? Ese umbral de la mirada que nos propone sobre ese espacio y sobre el entender qué es lo que está sucediendo en esas escenas. En este caso estamos viendo de una serie de 3 días a la cual pertenece justamente la obra que fue como la excusa de esta clase particular de Květka, que tiene que ver justamente con 3 noches, donde aparece otra vez ese espacio, ese espacio donde hay una pared que en este caso empieza a ser un exterior, así como veíamos el día, vemos la noche, aparece la luna, aparecen esas luces particulares, como en ese cartel de las 3 noches, aparece esa pareja que también va a ser uno de los iconos signos de su producción, y donde, haciendo un poquito pie en esta obra, vamos a ver cómo, si ustedes visitan el Instagram de Květka, vamos a ver que en este último tiempo él estuvo revisitando muchísimas de estas obras, incluso haciendo suertes de animaciones con la luna, con el sol, con esas figurillas que están, como decimos, tempranamente en esos 80. Y esas figuras también para traer otras vinculaciones, como yo decía, nosotros podemos ver evocaciones de la literatura, ¿no?, o de la literatura universal,
pero Guillermo Cuitca tuvo mucha vinculación con los literatos locales, así como decíamos con los teatristas locales, también con los literatos locales y particularmente con un poeta como Arturo Carrera, que son dos artistas cuyas poéticas se cruzan permanentemente, ¿sí? Primero, obviamente, por un conocimiento y una amistad personal, ¿sí? Yo soy de las que defiendo trabajar sobre las amistades y las relaciones interpersonales en la historia de la cultura, porque claramente es desde allí donde se construye muchas de las poéticas, ¿sí? Muchas de las poéticas generosas y que van justamente permeándose una a otra. En el caso de la poesía de Arturo Carrera y de Guillermo Cuitca es un ejemplo clave, ¿sí? Y en el caso de Arturo Carrera, no solo de Guillermo Cuitca, sino de muchos de los artistas de los 80. Pero vamos a ver cómo Guillermo Cuitca, por ejemplo, así como Arturo Carrera le escribió varios prólogos en sus catálogos de exposición, él le ilustró uno de sus libros, que estamos viendo en este caso el cuaderno de dibujos preparatorios, ¿no? Y en ese cuaderno de dibujos preparatorios vemos otra vez ese mundo de la infancia, de los infantes que muchas veces aparecen como esos personajes a los cuales no se le ve la cara, con pantalones cortos, que en muchos casos dicen, bueno, es ese niño artista que aparece en muchas de esas pinturas, el hombre montado, esa columna dórica, ¿no? Como ese elemento fálico, la cabeza durmiente, ¿sí? Que va a aparecer también en muchos casos vinculado al universo de los sueños, de las camas, como decíamos antes, o esa pareja. Y esto, como decía, son los dibujos preparatorios de un cuaderno que finalmente le regaló a su amigo poeta Arturo Carrera, que fueron, como decía, los preparatorios para la tapa del libro de Arturo Carrera, Animaciones suspendidas, ¿sí? Por eso traía previamente esa idea de la animación suspendida, porque podría ser perfectamente una definición de muchas de las pinturas de Arturo Carrera, ¿no? De esas animaciones suspendidas, donde nosotros como espectadores todo el tiempo tenemos que de alguna manera completar la idea de ese drama que está sucediendo y que queda ahí pautado y que nos genera tanta curiosidad y nos genera tanto, o sea, nos imanta, ¿no? Respecto a esas superficies pictóricas. Pero también como yo les decía, en esa cultura underground, en ese frenesí de la producción de muchos artistas trabajando, digamos, donde se disolvían los lenguajes, ¿no? Como decíamos antes, los artistas pintando mientras unos músicos tocaban o los artistas acompañando en diferentes proyectos, generosamente acompañándose en diferentes proyectos. Esa vinculación de Arturo Carrera con Guillermo Cuitca también se dio en una compañía que tuvo Arturo Carrera junto con Emeterio Cerro, una compañía de títeres para adultos, ¿sí? que hacían diferentes obras en lugares underground, en galerías, en el Museo de Bellas Artes lo llegaron a hacer, y que Cuitca en este caso ilustró, ¿sí? ese afiche tan particular de una de sus obras almorranas, que por lo general cuando uno las lee son verdaderos delirios, ¿no? que también hablan de la conjunción de dos cabezas inquietas que eran la de Arturo Carrera y Emeterio Cerro, y de todos cómplices, ¿no? de los artistas plásticos que les hacían los títeres, que les ayudaban a hacer los afiches, y en ese conjunto de artistas encontramos a Elba Byron, a Eduardo Estupía, a artistas que conocemos hoy muchísimos, y que les hacía, Marcia Schwartz era una de las que les hacía los títeres, y que ellos justamente hacían ese desarrollo amalgamando toda la creatividad, ¿no? Generando una comunidad creativa que en esos años 80 fue tan importante. Y por un lado, como decía, todo el desarrollo plástico de lo que fue la compañía de Emeterio Cerro y Arturo Carrera, pero también la aparición de los pintores de los 80, los pintores de esta postdictadura en la propia poesía de Arturo Carrera, ¿no? Aparecen, ¿sí? en esas imágenes poéticas, y ahí también cabe decir que Arturo Carrera también tuvo una formación plástica, ¿no? Siempre es como son esos artistas que o era escritor o era pintor o era, se puede ver plasmado, como decía, no solo en el diálogo y las apariciones y las cuestiones textuales de los títulos de las obras de uno con respecto a otros, sino las figuras directamente y las
motivos de sus cuadros en los poemas. ¿Sí? Acá traigo apenas uno donde lo menciona explícitamente, ¿no? Pero hay muchísimos, van a encontrar a muchos artistas de esa generación de los 80, también a Marcia Schwartz, que es, como decía, otra de las artistas que van a ver la próxima clase. Y aquí dice, en este fragmento, Arturo Carrera: y en el taller del viejo Cuitca, un fauno niño en 4 patas con las manos metidas en grandes zapatos. Y en el taller de Cambre, Juan José Cambre, las vasijas vacías de un colmo de misterio. Y en el taller de Prior, unas uvas, un pájaro fascinado que las mira. Ya hablaremos de los que duermen en una camita, cuyo colchón es un mapa que cuando nos acercamos vemos que todos los recorridos conducen a la misma ciudad, la tuya, que pudo ser Pringles. Puedo pintarte un fauno, pero ¿cómo hacemos con la cara, que es de oso, y con las flores del cuello, que son de óleo y cenizas? ¿Sí? Esas pinceladas textuales o esos textos pincelados que aparecen todo el tiempo en la poesía de Arturo Carrera también nos ayudan a pensar y a seguir en este recorrido en muchos como decía, de los espacios que empiezan a ser nombrados en esos poemas y que empiezan a ser trabajados por Cuitca en diferentes instancias, ¿no? De alguna manera empieza también hacia fines de los 80 de esos espacios y cajas frontales a rebatir, ¿sí?, el punto de vista, ¿sí?, hacer cada vez un punto de vista más alto hasta amalgamar o corresponder en un mismo plano, como vemos en este caso en Children's Corner. Children's Corner es también el título de un poemario de Arturo Carrera, donde aparecen ya desde un punto de vista alto esas camitas en esa suerte de escenario, pero que cobra dimensión ese fondo que si observamos en una segunda instancia, porque estas imágenes, justamente las superficies empiezan a cargarse de una información que necesitamos como un segundo tiempo, ¿no? Y ahí también podemos hablar de una narrativa en lo estático de la pintura, vemos una suerte de mancha que va a configurar otro de las iconografías de Cuitca, que son las plantas, ¿no? En este caso, las plantas de departamento que él va a hacer una y otra vez y que nosotros vamos a pasar un poquito de largo para poder continuar con el recorrido que me interesa finalizar, pero que aparece justamente en estas pinturas y que, como decía el poema de Arturo Carrera, esos mapas sobre colchones que aparecen, o sea, esta otra instancia, esta otra entidad de la cama, que aparece sobre todo a partir de los años 90 en su pintura, donde justamente esa pintura se objetualiza, ¿no?, en un objeto cama, en este caso un objeto colchón, y que nosotros ese rebatimiento, ¿no?, de la configuración o de lo que es representado lo vamos a ver en forma real, ¿no? Esa serie de colchones que se convierten, podríamos decir, en diferentes módulos, donde él va a pintar, va a pintar justamente mapas donde va a haber esos hilos que en algunos casos son ríos o límites o que van a configurar diferentes ciudades, en un momento donde también, ¿no?, pensemos en el contexto que estamos hablando de una globalización, ¿no?, y donde se está pensando mucho otra vez lo local, lo global, bueno, el mundo, bueno, este ciudadano en el mundo que es Cuitca produce esos colchones, ¿no?, que, como decía, los va a exponer de diferentes maneras, como si fueran rebatidos como un cuadro de forma paralela o directamente como esos objetos, y va a generar como esas instalaciones que también van a ser una ocupación del espacio distinto, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos el recorrido de una representación de ocupación del espacio y otro recorrido de una presentación de la ocupación del espacio a través de esos colchones. Simplemente como una referencia, Robert Rauschenberg, o sea, otra cama dentro de la pintura, un gesto, ¿no?, de pensar esa cama rebatida como un cuadro, ¿sí?, en la figura de Rauschenberg, pero simplemente por defecto profesional de historiadora del arte que pongo muchas veces esas referencias, pero que quizás no anclan específicamente, solo para que la conozcan en la obra de Cuitca. Pero como decía también, en esos rebatimientos, en esos espacios que él genera en los 2000, ¿sí?, aparecen estos nuevos escenarios, podríamos decir, con un punto de vista también bastante particular, si se quiere más al ras, que son justamente las cintas
de las cintas, de las valijas en las terminales en los aeropuertos, ¿sí? Y particularmente en este momento de su pintura o en esta serie de pinturas, él quizás va a ser el momento más hiperrealista, ¿sí? Donde él va a trabajar sobre esos efectos menos evocados y un esfuerzo, ¿no? en poder hacer como hiperrealista esa cinta, pero que por otro lado le coloca en esas aberturas donde uno espera las valijas, en esos no lugares que son los aeropuertos, ¿no? Que es también un lugar donde un espacio donde él en muchos casos va a habitar en sus muchísimos viajes, pero que también en esos 2000, ¿no? Nos habla también de una premonición de lo que iba a pasar con la crisis del 2001, de los movimientos que iba a haber, también de las emigraciones más o menos forzadas en nuestro país. Pero esos espacios aparecen sin ninguna figura, justamente aparecen vacíos, pero que claramente son reconocidos en ese espacio que también condensa tantas emociones, ¿no? De espera, de alegría, del viaje, de todas las emociones o la emocionalidad que puede generar un espacio vacío, ¿no? Y él nos presenta estas grandes obras, vean las dimensiones que tienen estas obras, y que de alguna manera nos atrapa en ese, como decía, en ese umbral, ¿no? Que es justamente de la tierra al cielo o del cielo a la tierra en estos aeropuertos. Pero en esas, como decía, si nosotros seguimos ese punto de vista, ¿no? o esas arquitecturas, ¿no? Que es otro de los lenguajes que él todo el tiempo está trabajando, aparecen también en los 2000 esos puntos cenitales, ¿no? Si bien, como decíamos, hay toda una serie de obras de él que van a trabajar sobre las plantas de departamentos, si se quiere, sobre las plantas domésticas, ¿no? De la arquitectura doméstica, él va a incursionar en este caso en esta obra, Congreso de Dos Cámaras, en esas arquitecturas que él va a trabajar sobre arquitecturas, como vamos a ver, de teatros, de arquitecturas de, un poco, en este caso de estos espacios de representación política, ¿no? Pero que de alguna manera también nos trae el universo de la filosofía de las arquitecturas del poder de Michel Foucault, ¿no? Y que él está justamente trabajando, y en este caso trabajando una suerte también técnicamente, él lo que hace es trabajar con tinta sobre papel fotográfico y que después con diferentes emulsiones hace que justamente por procesos químicos se disuelva esa pintura, entonces quedan como esas cámaras borroneadas, ¿sí? En otro momento, si quieren, pueden consultar en el catálogo Razonado del Malva cómo llegó esa obra acá en la colección, que tiene mucho que ver con ese momento de trueques, ¿sí? Después, si tenemos tiempo, lo revisamos. Voy a pasar a la siguiente, que también es una obra de aquí del museo, donde estamos viendo que el otro lado del escenario, de los escenarios que veíamos en la primera obra, o sea, es como el giro, ahí sí, total, ¿no? Del punto de vista, ya no desde el espectador hacia el escenario, sino por el contrario, el escenario hacia el espectador, también con otra técnica que tiene más que ver con el collage, ¿sí? Donde esas diferentes, esto que sería como justamente el plano, digamos, o la vista de las ubicaciones, como yo los estoy viendo a ustedes que están en presencia, se va a disolver, ¿sí? Se va a convertir en ese papel picado, ¿sí? Y que por otro lado, más allá de esa sala a la cual está refiriendo, si bien es un sin título la obra, se llama, digamos, entre paréntesis, Acoustic Mass, y está haciendo referencia a todo ese universo sonoro que sucede en las arquitecturas de estas salas de concierto sobre las cuales está él trabajando. Y si seguimos con esta suerte de giros, ¿no? y de trabajo sobre estos espacios y estas plantas, llegamos a lo que fue el proyecto para el telón del Teatro Colón, ¿sí? Como les decía, él trabajó sobre muchos teatros, sobre muchas arquitecturas de los teatros, sobre muchas plantas de los teatros, pero particularmente en esto, también con esta
técnica de la tinta diluida, ¿no? De este trabajo con por un lado la construcción de la forma y por otro lado la disolución de esas formas, quizás como en un movimiento inverso al que veíamos al principio, ¿no? Donde la forma no se llegaba a estabilizar, en este caso la estabiliza una forma y después la diluye. Este conformó justamente el proyecto para un concurso en el cual él participó con la escenógrafa Ascar, que finalmente ganó justamente para producir, ganó su proyecto para producir el telón del Teatro Colón, ¿sí? Un telón que se estaba renovando junto con todas las obras de renovación que se hicieron del teatro, y que a partir de ese proyecto, justamente con los talleres, ¿no? de tapicería y los talleres de bordado del Colón, se llegó a hacer, ¿no? en este corredero, ¿no? De estos espacios, de esta suerte de espacio cóncavo y convexo que él va tramando, ¿sí? En esa suerte de motivos también diluidos, ¿no? Dentro de esa gran arquitectura teatral como es la del Teatro Colón. Y por otro lado, quizás lo podamos tomar, ya llegando al final de nuestro recorrido, como una clave también para pensar cómo él pasa esos espacios a los objetos reales, otra vez en este juego de representación y de presentación, en lo que fue también todas sus incursiones con las escenografías de obras de teatro de su colega amiga Vivi Telas, particularmente de las obras de dos obras de Federico García Lorca, en este caso en el 2002, en el momento justamente que se estaba produciendo la antología de la exposición aquí en el Malva. Él diseña la escenografía que, como ven, nos remite también a esa colocación, esa coreografía de los cuerpos y esas camas, de esos adentros y afueras, ¿sí? En los costados había como unas paredes que podían ser penetradas por las figuras de las actrices en este caso, y que más recientemente, en el año 2022, volvió justamente a diseñar la escenografía de otra obra dirigida por Vivi Telas y otra obra de García Lorca, que fue Bodas de Sangre. Ahí estamos viendo el afiche, ¿no? Que de alguna manera vuelve sobre su iconografía de Nadie olvida nada, ¿sí? Y entonces en este recorrido quería terminar con tal vez un repaso, ¿no? De lo que estuvimos viendo en esta particular obra de 7 últimas canciones, ¿no? Que también remite en muchos casos a la música y a la literatura, en particular de este título, y donde vemos también a una figura que en muchos casos es también homologada con la propia figura de Cuitca, aparece su K particular, y donde en 1986, en mediados de los 80, que es donde nosotros estuvimos haciendo bastante pie para pensar estos espacios, otra vez configura esta escena elocuente y por otro lado escamoteadora de lo que sucede, ¿no? O sea, otra vez el despliegue de esos elementos, de las figuras, de la cama, del espacio, del adentro, del afuera, esa suerte de damero de ese piso que no llega a configurarse, pero en fin, esa caja, ese micrófono que es inaudible, ¿no? Esa voz que aparece y que desaparece en esa propia cita del cuadro de Cuitca. Y podemos decir que si ojalá este recorrido les dé curiosidad, por supuesto, de conocer muchísimo más de la frondosa producción de Guillermo Cuitca, que en los últimos años podemos decir que más allá de las citas y más allá de las referencias de los diferentes lenguajes que nosotros estuvimos viendo, como el cine, la literatura, la poesía, la danza, la arquitectura, quizás ahora las referencias es a él mismo, ¿no? O sea, vamos a ver cómo su pintura vuelve sobre sí mismo, sobre diferentes variaciones, incluso diferentes animaciones, ¿no? Ya no suspendidas, sino justamente animaciones reales de sus propias pinturas. Bueno, hasta aquí llegué con esta charla. Pero justamente me apuré al final para poder tener un espacio de conversación y de diálogo y de preguntas y comentarios.
sobre este incompleto recorrido de este gran artista. Gracias, Viviana. ¿Comentarios, consultas, preguntas, halagos? Ahí te acercamos y queda grabado. Eso que nos contaste así de pasadita del trueque, que si teníamos tiempo de ver cómo era. Bueno, Gracias. Bueno, lo dije a propósito para que me preguntaran. De esta obra. Justamente, digamos, tuve la oportunidad de trabajar particularmente sobre esta obra y hacer justamente, más allá de lo que se ve y el análisis de la pieza en sí, de lo que hablamos de la arquitectura y demás, ver justamente cuál fue la vida de esa obra. Y particularmente en este año 2002, ¿sí? Pensemos en plena crisis, una más, a la que sobrevivimos, esta pieza llegó aquí al museo por un largo derrotero de trueques. ¿Por qué? Porque fue a través de una iniciativa de un programa de televisión de ese momento que se llamaba Caiga quien caiga, que tenía una sección que se llamaba Proteste ya, ¿no? Años de muchas protestas. Bueno, se llamaba Proteste ya, y entonces iban las personas con diferentes necesidades y el programa trataba de hacer una producción para poder solucionar ese problema. Y en este caso había una escuela de Santiago del Estero que necesitaba movilizarse y tener un transporte, entonces va a ese Proteste ya y inician una cadena de trueques, ¿sí? A partir de un botón de uno de los guardapolvos de los niños de esta escuela de Santiago del Estero. Ese botón se cambia, ahora no me acuerdo toda pero el derrotero, pero se cambia por una lapicera, de esa lapicera, bueno, después por diferentes elementos que van de alguna manera creciendo en esta suerte de cadena de valor, cuando justamente los valores no tenían casi ningún parámetro. En esta cadena de valor se van pasando de persona en persona, no solo en Santiago del Estero, sino alrededor de la Argentina. Llega uno de los trueques, es un saludo para una quinceañera de Pablo Echarri, después ese saludo se convierte en que le piden a Charly García un autógrafo, y ese autógrafo después él lo dona a través de una guitarra. Esa guitarra de Charly García llega a manos, creo, de ahí sí, al final de toda esa cadena, como decía, de Constantini, que finalmente es el que compra esa guitarra y con ese dinero, no, perdón, esa guitarra es cambiada con Cuitca por el dibujo, y entonces después Constantini compra el dibujo poniendo el dinero para esa camioneta. ¿Sí? Entonces, este derrotero de esta vida, de esta obra, de cómo llega finalmente a la colección de este museo, tiene que ver también, ¿no?, con la vida de ese momento y de ese contexto, y particularmente de estas disoluciones también de los que nos habla la obra, ¿no? Por eso me parecía interesante el ejemplo. Bueno, ¿ningún otro comentario? Espero. Última oportunidad. Siempre hay que preguntar 2 veces. Buenas noches. Primero agradecerte un montón por todo lo que nos trajiste. Bueno, tengo una pregunta en relación a los otros formatos que utilizó Cuitca. O sea, como si de pronto explorar algo en fotografía, porque bueno, acabó como un énfasis muy fuerte, sobre todo pues en la pintura, pero tenía curiosidad de pronto cómo sus otras técnicas, otros formatos que él también haya como apropiado y que quizá uno pueda decir, bueno, acá hay un Cuitca, pero que no sea en la pintura. Bien, bueno, en parte, como decía ya desde el comienzo, pensar en todas las performances, ¿no?, que fueron, o las obras de teatro que efectivamente se estrenaron, ¿no? Las obras de teatro con Carlos Gianni se estrenaron en el teatro, se me fue el nombre, el Teatro Planeta, que se llamaba. Pero a su vez, vos mencionabas la fotografía. Él, por ejemplo, trabajó sobre muchas de las referencias de estos otros lenguajes que yo menciono, como el cine. Él los trabaja a partir de la fotografía, ¿no? Aquella primera fotografía que yo les mostré de Cuitca observando esa pinacoteca,
nos habla de una cultura visual que claramente va a ser parte de la metodología de trabajo de estos artistas, ¿sí? Eso por un lado, ¿sí? Pensando en la fotografía que lo mencionaste, o sea, de alguna manera una referencia donde hay un traspaso, lo que se llama un translenguaje, ¿no? Un traspaso de un lenguaje a otro, donde por supuesto va a haber siempre modificaciones, ¿sí? Sobre todo un artista que no está buscando una mímesis, ¿no? Exacta, sino otro tipo de emocionalidad y de subjetividad respecto a esa pintura. Pero también es interesante cómo él utiliza técnicas fotográficas como las que le mostraba acá, ¿no? Que él, a través de una impresión en un papel fotográfico, trabaja justamente con los efectos físico-químicos de disolver la imagen, ¿no? Entonces, por eso hablaba de una imagen estática, que puede ser de una fotografía, ¿no? Cómo los disuelve. Y otra cosa que me das el pie para mencionar es que Kwiatka no solo ha sido o es, digamos, un gran pintor o un gran, podemos decir, trabajador de las representaciones teatrales y de su interés, sino que también ha sido un gran docente, ¿sí? Él ha tenido toda una serie de lo que se llamó las becas Kwiatkas, o sea, con una institucionalidad que duró durante muchísimos años y ha sido, sí, en ese sentido, formador de muchas personas. Y por otro lado, ha sido curador, ¿no? O sea, sus inquietudes, digamos, exceden, como decimos, la escena de la pintura para pasar a otros lenguajes, ¿no? Y a otras prácticas del ser artista contemporáneo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la charla. Me resultó interesantísimo. Gracias. Me quedé pensando en algo que dijiste al principio con la transvanguardia y la anavanguardia de Benito Oliva y un poco en la búsqueda de la legitimidad en Europa, ¿no? Cómo en los 80 se buscaba la legitimidad en Europa, lo mismo que hacia fines del siglo XIX nuestros artistas también buscaban legitimidad en Europa. Es como que siempre estamos buscando legitimidad y me resuena esta necesidad de validación permanentemente afuera y no buscarla adentro, ¿no? Como ¿por qué tenemos que buscar esa identidad? Y por ahí hoy en día sigue pasando lo mismo. Entonces, ¿qué nos falta que estamos todo el tiempo buscando una legitimidad en el afuera y no en el adentro? Bueno, yo creo que es una pregunta constante, pero que yo creo que particularmente en los 80 yo marco una gran diferencia entre lo que fue la actuación de los críticos y lo que nosotros ahora llamaríamos curadores, pero en ese año decían no se llamaban curadores, la actuación de los críticos de la producción de los artistas. Había un afán mayor de la legitimación o la autolegitimación de los propios críticos. Esa es mi hipótesis y que la puedo sostener en mi libro, que de los propios artistas. Por eso los artistas también se burlan de esa necesidad constante, ¿sí? Kwiatka hablaba de una anécdota donde decían, nosotros nos venían a ver los críticos y escondíamos las revistas bajo las revistas Flayard o las revistas que ellos traían de afuera, pero que en realidad justamente reivindicando algo que supongo que en el curso también han discutido muchas veces de la antropofagia esta parte, ¿no? O sea, algo que por un lado, justamente, si en esos años ya no se buscaba lo nuevo, los artistas, y de hecho existió un grupo conformado por Alfredo Prior y Pablo Suárez y Monzo que se llamó Grupo Periferia, ¿no? Haciendo un chiste respecto a que somos periferia, estamos orgullosos de ser periferia y eso nos da patente de corso para cualquier cosa, ¿no? Y para hacer, por supuesto, maravillosas obras, ¿sí? Sin necesidad de... O sea, por un lado, obviamente que siempre hay una aspiración de una legitimación de todo el mundo, o sea, incluido, obviamente, desde la propia escena, ¿sí? La figura de Kwiatka es bastante particular, que él estuvo muchos años sin exponer individualmente en la Argentina, pero siempre produciendo en la Argentina. O sea, son otros modos también de legitimar. O incluso esto que yo digo, formando un montón de gente desde la propia Argentina, ¿sí? Yo creo que es a veces mucho más una impostura o una posición que algo que efectivamente pase en la práctica artística. Hay algo del orden de la propia legitimación de estas amistades o de la propia comunidad artística que yo creo que es
mucho más valiosa, ¿no? En la vida, ¿no? En la experiencia vital de un artista que obviamente que es interesante poder exponer en un montón de lugares, pero que eso no es el único objetivo, la única pulsión para producir, ¿sí? Por eso marcaba la diferencia entre los artistas que no se sentían representados por esos etiquetas, ¿no? Que se importaban de afuera, pero por otro lado negociaban con eso, ¿no? O sea, la nueva imagen de Glusberg, que si uno lo analiza es como el mundo y sus alrededores entran en esa etiqueta, era de alguna manera un salvoconducto para circular, ¿sí? Pero no era la única instancia de legitimación. Yo creo que no lo es hasta el día de hoy para los artistas. Hola. ¿Qué tal? Sí, en relación con lo que acabas de explicar, si había como un enfrentamiento de Quid, que de estos artistas con los críticos, o es algo pasajero de esta muestra en particular, si es como una postura crítica frente a los críticos. No, esto fue como, yo diría más en términos de parodia y de travesura, porque en realidad lo que hay era una permanente circulación entre lo instituido, la institución, que cuando digo institución digo dentro de lo que es el campo artístico, ¿no? El campo artístico tiene la crítica, tiene los salones, tiene los museos, tiene las galerías, tiene a los artistas trabajando, a sus talleres. Había como una circulación que no eran artistas vanguardistas que estaban en contra de la institución y que producían como un grupo orgánico en contra sino que en ese momento eran en todo caso a favor de todo. Y bueno, si un día pintaba, ir a pintar con los amigos en el underground en una noche, se hacía, pero si estaban en el Bellas Artes, en el Museo Nacional de Bellas Artes, digo, para poner como dos lugares que en los discursos quizás no se tocaban, pero en la práctica cotidiana sí, había como justamente un fluir de esos espacios. Y en ese sentido, ¿no? La autoconstrucción de las propias carreras, por supuesto que tenían el apoyo, ¿no? De críticos que ayudaban o no, también ayudaban con la infraestructura que tenían, ¿no? Pensemos, yo mencionaba a Jorge Glusberg, por supuesto él tenía toda la infraestructura del CAIC, ¿no? Que también le servía. Pero bueno, en el caso de esta figura problemática, a veces es la autolegitimación respecto a lo que los artistas necesitaban. Pero los artistas no tenían una confrontación real. Sí, hubo muchos debates, en ese momento se hacían las jornadas de la crítica. Entonces, por ejemplo, hay memorables debates donde venía Aquile Bonito Oliva, y entonces después la comunidad discutía si eso los representaba o no los representaba. O sea, hay toda una suerte de debates que revistas como la revista Artinf, que durante esos años circuló muchísimo, justamente están esos debates, ¿no? Donde los artistas sí conocen esos referentes y en todo caso les sirve para justamente desarrollar su propia pintura, no porque sean copias de o que estén a la saga de. ¿Sí? Porque realmente esa generación de los 80 ha dado artistas renombradísimos, ¿no? En nuestras latitudes. Así que siempre con amor propio y orgullo es donde mejor se construye la legitimidad, adentro y afuera, creo yo. Muchas gracias, Viviana, por el encuentro Gracias de a hoy. ustedes. Nos vemos el lunes próximo con la clase sobre Marcia Schwartz a cargo de Roberto Amigo. Buenísimo. Gracias.